Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra del Señor. Hoy en esta tarde damos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido, por las bendiciones, la fortaleza, las pruebas, todo lo que recibimos hoy en día. Gracias a Dios por ello. En este día, ¿verdad? Estamos también agradecidos con Dios porque nos permite estar de nuevo con ustedes transmitiendo en vivo. Y pues les invitamos a que nos sintonicen todo el tiempo el día sábado a las 5 de la tarde. Domingo 2 de la tarde, viernes 7 de la noche y lunes también 7 de la noche. Así que pues están cordialmente invitados todos ustedes y les recordamos que siempre estamos nosotros motivando a la gente a que lea la Biblia, que se enamore de la Biblia, porque ahí está la respuesta a esas dudas que tienen. Ahí está la fortaleza también para aquel que viene desalentado, triste o decaído. Ahí está también la respuesta. También agradecemos a Dios porque nos permite está transmitiendo allá en San Luis Potosí a través de las ondas radiales, Radio Vida, .mx, 96.5 FM, La Voz de la Biblia. Dios les bendiga a todos hermanos por allá por aquel lado. Y bueno, a ustedes si por primera vez nos sintonizan, también bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos está haciendo el favor de sintonizarnos. Y bueno, pedimos a Dios que sigamos siempre adelante. Hoy vamos a continuar con los temas acerca de la palabra del Señor. Yo sé que para muchos la Biblia es solamente un buen libro de buenas ideas. De hecho, algunos que les gusta leer la Biblia, poetas o gente que le gusta mucho estudiar, no creen en la Biblia como palabra de Dios, pero la recomiendan también como un buen libro de lectura. Y hemos dado aquí unos estudios acerca de la Biblia ya como algo nada más literario, lo cual también es muy fascinante, muy bonito. Y pues le invitamos a que lo lean. Dentro de la lectura yo sé que Dios va a tocar su corazón y le va a fortalecer en el tiempo de prueba. Y ahí es donde Dios va a obrar en su vida. No estamos nosotros diciendo que cambie de religión, que salga de su denominación, ni mucho menos. Lo que le decimos es que lea su Biblia, ore a Dios, y Él se va a encargar de hacer en su vida un trabajo muy especial. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de tu palabra es verdad, y es algo que lo hemos predicado en otras ocasiones, pero vamos a profundizar más con más citas bíblicas. Así que póngale por ahí el tema, por favor, es tu palabra es verdad. Y la cita bíblica sería Juan 17:17. Ahorita que la apunte vamos a orar. Juan 17:17. Y el tema, tu palabra es verdad. Vamos a orar para darle así lugar al Señor en primer lugar a través de la oración y que nos guíe en este estudio en esta hermosa tarde. Vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando y que nos ilumine para poder también dar este tema. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde damos gracias por todas las bendiciones que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitió levantarnos en este día, por las bendiciones que tenemos, Señor, a diario, Padre. Y a veces que no nos damos cuenta ni agradecemos, Señor, por lo que tenemos. Lo vemos muy natural, muy normal, Señor, pero debemos dar gracias a Dios también por nuestra vista, por nuestras manos, por el momento que nos levantamos, por ese alimento que ponemos en nuestra mesa, por todo lo que tenemos, gracias, Señor. Y también, Padre, por las pruebas, gracias, porque nos ayudan también a crecer espiritualmente. En esta tarde nos ponemos en sus manos para que administre los corazones. Le pedimos, Señor, que nos ayude, Padre, a dar este tema conforme a su voluntad y no a la de los hombres. Le pedimos también que no caigamos en el error, Señor, de interpretar a nuestra manera, sino que sea la misma palabra la que se vaya interpretando a sí misma y que nos ayude, Padre, a poder dar ese tema, Señor, a exponerlo. Y le pedimos también que prepare el corazón de los hermanos que van a estar escuchando, que pueden estar ellos, Señor, motivados también al escudriñar la palabra de Dios, que se sientan motivados, que se enamoren de su palabra, Señor, aún por aquellos, Señor, que no creen en su palabra como palabra de Dios, aquellos, Señor, que dudan todavía de su evangelio. Le pedimos también que toque esas vidas como hizo con nosotros en algún tiempo, Señor. Por eso le pedimos, le rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que toque esas vidas para que caiga la semilla en una buena tierra. Por los que van comenzando también, Señor, ayúdeles, Padre, para que vayan entendiendo mejor y mejor su palabra y que nunca saquen el pretexto de que no le entienden, de que no pueden leer, de que no son buenos para la lectura, Señor. Tantas cosas que se oyen hoy en día, Señor. Sin embargo, Padre, es un deleite para nosotros leer su bendita palabra y escudriñarla también, Señor. Padre, gracias por este momento que nos permite
hablar de su palabra y gracias por el privilegio de poderla compartir en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, por este momento, y también no quiero pasar desapercibido. Dios ha contestado muchas oraciones que hemos puesto en este lugar. Con esto quiero invitarle también a que mande sus peticiones. Quizás no alcanzamos a orar en este momento, pero tenemos un grupo de oración el cual nos pone las peticiones, lo pasamos al grupo de oración y se ora por esas peticiones. No cobramos nada, no pedimos cuotas de orar por su necesidad, nada de eso, ¿verdad? Esto es gratuito. Envíe su petición, no mande un texto muy grande, muy largo, lo más indispensable, ¿verdad? La familia fulana de tal, el problema de salud, de trabajo, lo que sea, no explique demasiado, porque muchas de las veces no alcanzamos a leer todo el texto, pero sí lo más esencial, y con todo gusto oramos por esas necesidades. No importa cuántas mande usted, mándelas, porque Dios también nos manda que oremos los unos por los otros, y así también le pedimos que ore también por nosotros para que sigamos siempre adelante. Bueno, hoy vamos a tocar este tema, tu palabra es verdad, y vamos a Juan capítulo 17, en el versículo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 17. En lo personal, doy gracias a Dios también por mi sobrina Linda, que ya se ha recuperado bastante. Ella estuvo en coma, muy jovencita que está ella, y pues gracias a Dios nos llena de gozo, mucho gozo que ya ella esté mejor, que ella pueda desenvolverse, porque pues sí, verdad, uno a veces se preocupa, y Señor, está en tus manos, obra con ella, y sé que Dios tiene un plan con ella, por eso le ha permitido la vida, y sé que Dios tiene algo con ella, y eso lo declaramos por fe, porque Dios tiene un propósito con esta jovencita. Dios te bendiga, hija, y adelante, que Dios te dé la oportunidad más de estar aquí entre nosotros y entre tus hijos también, tu familia. Vamos a leer Juan 17, 17, y dice en el nombre de Jesús: santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Muy importante entender, los cristianos, los que creemos en la Biblia, que creemos que es palabra de Dios, y cuando dice que tu palabra es verdad, para nosotros es la verdad. Ahora, yo sé que muchos, y sobre todo aquellos que nunca han leído la Biblia, les gusta nomás atacar, criticar, juzgar. En realidad, la forma de poder argumentar algo es leyendo aquello que voy a discutir o aquello que voy a argumentar, porque de repente hasta uno le dice, ¿verdad?, es que ustedes interpretan como quieren, es que ustedes esto. Digo, ¿en qué parte interpretamos de la forma que tú dices? ¿En qué parte le cambiamos? ¿En qué parte lo hacemos a nuestra conveniencia? Nunca saben decir nada. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, esa es la verdad, sino que oyen lo que dicen sus líderes, oyen lo que dicen sus padres o la gente adulta, y que interpretan la Biblia y cosas así. Entonces ellos suponen, ¿verdad?, sin investigar, suponen de que es verdad, porque lo dice su papá, lo dice el líder religioso. Pero usted no sea así, usted investigue y se va a dar cuenta que lo que leemos nosotros es lo mismo que va a entender usted. Aquí no estamos interpretando la Biblia de nuestra manera, sino simplemente dándola tal y como el Señor la ha dejado. Ahora, también sabemos que hay muchos errores de traducción, y eso ha traído a que muchos digan que la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque han estudiado solamente alguna versión, y a veces ni siquiera han estudiado, pero bueno, hay muchas versiones. Lamentablemente muchos se hicieron sus propias versiones. No sabemos si con una mala intención o un descuido, no sabemos, pero hay muchas diferencias en eso. Y es bueno que tú, hermano pastor, hermano ministro que predicas, sepas la diversidad de versiones. En otra ocasión daremos un estudio acerca de las versiones que hay hoy en día, más modernas también, y cuando le han cambiado, según ellos, para mejorar el lenguaje, han cometido bastantes errores. Por ello, mi hermano pastor, hermano ministro, debe de preocuparte por escudriñar la palabra de Dios y tener varias versiones, para que así puedas con mayor seguridad decir dónde están los cambios. En este lugar enseñamos eso, y enseñamos a los ministros de que tenemos diferentes versiones, para que el día que prediquen no sorprendan de que de repente alguien no tenga lo mismo que trae mi Biblia. Así que hay diferentes versiones, hay añadiduras, hay interpolaciones y hay omisiones. En las Biblias lamentablemente encontramos estas tres diferencias: omisiones, interpolaciones y omisiones.
Y es ahí donde muchas veces nacen diferentes doctrinas y hay que tener cuidado con ello. Pero bueno, vamos al tema. La palabra de Dios, que es la Biblia, nosotros le llamamos las Santas Escrituras, es la verdad, es una palabra de verdad. Entonces, nosotros debemos de leerla, escudriñarla. Es una carta que Dios ha dejado al mundo. Creas en Dios o no creas en Dios, te invito a que la leas, simplemente como una curiosidad. Y yo sé que Dios va a hacer una obra en tu corazón cuando uno le pide al autor de este libro que lo ilumine, que le ayude. Dios lo hace porque Dios es bueno y Dios te ama. Aunque tú no le ames, Él sí te ama. Él dio la vida por ti y Él te va a iluminar para que puedas entender su santa palabra. Ahora, aquí dice la Escritura, ¿verdad? Que santifícalos por tu verdad. Entonces aclara, tu palabra es verdad. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Ahora vamos a Juan 14, versículos 16 y 17. Juan 14, versículos 16 y 17. Juan 14, versículos 16 y 17. Aquí hablando el Señor Jesús, dice en el nombre de Jesús, versículo 16, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador, para que more con vosotros por siempre. 17, es a saber, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y será en vosotros. Ahí lo tenemos. Ahí está hablando el Señor Jesús acerca del Consolador, que vendría el Espíritu Santo. Pero aquí le llaman el Espíritu de verdad. Por tanto, si es el Espíritu de verdad, que sabemos que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad no se va a contradecir con la palabra de Dios. Hace algunos años, en un programa de radio que salía acá en el estado de California, una persona que no conoce la Biblia, es un historiador, muy buen historiador, pues tenía algunas dudas de la Biblia, invita al programa de radio a uno que dice que tiene 20 años escudriñando la palabra del Señor. Entonces pasa y no, dice unas barbaridades tremendas, pero barbaridades, mentiras. Es que la Biblia dice esto y esto, y como el otro no conoce, el del programa de radio no conoce, pues todo se lo come, ¿verdad? Entonces, ahí más bien le estaba dando lugar este hombre que dice que era cristiano al locutor. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces hay pastores, ¿verdad?, que no leen la Biblia ya, lamentablemente lo hemos dicho y eso ha pasado a través de la historia. Se repite la historia nuevamente. Bueno, ellos creen, suponen que así es y lo pasan, ¿verdad?, como si fuera verdad. Pero tenemos que escudriñar la palabra del Señor, tenemos que analizar lo que dice la Escritura. Lo que hacen muchos es de que por ahí oyen comentarios de un lado y de otro, y muchos de ellos no son ni cristianos ni nunca han leído la Biblia, se comen eso y luego lo divulgan como si fuera una verdad. Entonces este hombre le hablaba de la Biblia, es que la Biblia dice esto y dice acá, y yo escuchando en la radio, ¿verdad? Y eso me altera a mí cuando oigo a alguien que dice la Biblia y no está en la Biblia o está torcido lo que está diciendo. Entonces digo, ay Señor, ¿cómo me gustaría llamarle ahorita que me gustaría para qué? Para ese hombre que dice que 20 años estudiando la Biblia, pues entonces no sabe nada de Biblia. Y sobre todo que él usaba un tipo de versión nada más. Entonces, cuando no conoce, ¿verdad?, él mismo está contradiciendo lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente está hablando de una sola versión. Nosotros no tenemos el original, no existen los originales. Tenemos copias de copias nada más. Entonces, por eso es muy importante entender que hay diferencias. Y esas diferencias a veces confunden a la gente y a muchos cristianos, llamados cristianos, también lo confunden. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que dice su Escritura. Hermano ministro, insisto, hermano pastor, insisto, y que debe de dar estudios al pueblo del Señor. Estudios acerca de la palabra. No los entretengas trayendo cantantes. Y es más, lamentablemente cobran un dineral esos cantantes famosos. Ya no estés manteniendo esos holgazanes, que se pongan a trabajar. ¿Pero? Porque, oye, cobran un dineral por venir a cantarte ahí, hacerte un espectáculo a tu congregación para que tu congregación se llene. Ese no es el chiste de congregar o de engañar a la gente para que venga a mi congregación, no. Es la obra del Señor. Tú debes de predicar la verdad, debes de decir lo que dice la Biblia y Dios se encarga de traer a la gente. Ese es el trabajo del Señor. Claro, hay que predicar, hay que llevar el mensaje, pero para que la Escritura dice que los primeros discípulos
Dice que estaban unánimes, juntos, compartían el pan con sencillez, estaban ahí y Dios se encargaba de añadir cada día a los que habían de ser salvos. Es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces tú predica la palabra, escudriña la palabra de Dios, júntate con los hermanos que les gusta leer, invítalos a que escudriñen. Qué bonito, hermano pastor, que los miembros te pregunten algo de la Biblia, porque nos obligan a estudiar. Si me gana la pereza a mí y un hermano me pregunta, me tengo que poner las pilas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le puedo echar una mentira o no le puedo estar diciendo, no, hermano, pues búsquelo en internet. No, tengo que esforzarme, dar lo mejor de mí para estudiar la palabra de Dios. Entonces, muy importante esto, hermano, que tengas un grupo de los que les gusta leer la Biblia, porque no a todos les gusta leer la Biblia, para poderlos instruir. Tú también te vas a instruir con ellos, vas a ser bendecido tú y vas a bendecir a otros. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando venga el Consolador, versículo 16, cuando venga el Consolador, y en el 17 dice que ese Consolador es el Espíritu de verdad. Por tanto, el Espíritu de verdad, dice aquí en el versículo 17, vamos a leerlo, es a saber el Espíritu de verdad, que es el Consolador, el cual el mundo no puede recibir. Escucha bien, el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. Mi hijo, aunque sea hijo de un cristiano, de un pastor, no es cristiano porque es hijo de un cristiano. No, aquí no es así. Él debe de aceptar al Señor, entregar la vida al Señor para poder ser pueblo de Dios. Oh, es que lo bautizaron cuando estaba chiquito. Tampoco la Biblia no habla de los bautismos de chiquito, ni tampoco está hablando de que cuando se bautizó ya era cristiano. Mentiras. Uno es cristiano cuando acepta al Señor y obedece la palabra del Señor. Pero no lee la Biblia, no le entrega la vida al Señor, no obedece para nada los mandamientos del Señor, entonces no es cristiano. Será religioso, pertenecerá a una religión grande, famosa, tendrá un líder muy famoso, pero usted no es cristiano si no le entrega la vida al Señor, si no trata de obedecer lo más posible al Señor, no lee la Biblia, no ora. ¿Cómo va a decir que es cristiano? No es, tiene que entregar la vida al Señor. ¿Qué dice aquí? Dice, el mundo no lo puede recibir. Por más que diga que es cristiano desde que nace, eso es una total mentira. No lo puede recibir. Y lo dice más adelante, porque no le ve ni le conoce. Y ahora dice, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y al final dice, y será en vosotros, estará dentro de ustedes. Este Espíritu de verdad estaba con ellos, pero ahora dice, va a estar dentro de ellos. Por eso les decimos que tiene que aceptar a Cristo, invitarlo a su vida, y Él va a entrar a su corazón. Parece mágico, parece mentira, parece un mito, pero todos aquellos que hemos tenido esa experiencia, nos ha ido bien en nuestra vida. Problemas ha habido, situaciones difíciles ha habido, sí, claro, pero tenemos paz en el corazón. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. ¿Por qué el alcohólico no puede dejar el alcohol? ¿Por qué el drogadicto no puede dejar la droga? Y en fin, ¿por qué no podemos dejar de pecar? ¿Por qué? Porque no está Dios en el corazón. Yo he oído gente que dice, hoy yo tengo a Dios en mi corazón, pero andan en vicios. Entonces no puede ser que tenga a Dios en su corazón. No, tiene que aceptar a Cristo en su corazón, que entre y Él le va a ayudar en sus debilidades, en aquello que no puede. Pero el tema de esta tarde es, ese Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, me va a guiar a la verdad. Vamos más adelante. Vamos a ver aquí en el mismo capítulo 14, pero vamos a leer el versículo, vamos a ver el 26. En el 26 dice en el nombre de Jesús, 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, aquí ya no dice Espíritu de verdad, dice el Espíritu Santo, para aclarar de qué está hablando, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Esto es una clave bien importante, mi hermano. Lo hemos hablado muchas veces acá con los hermanos, que si usted no lee la Biblia, no hay nada que le recuerde al Espíritu Santo de la Biblia. El pretexto es que no le entiendo. Hermano, si tú eres cristiano, debes de leer la Biblia todos los días. Todos los días hay que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando viene el Consolador, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, Él se va a encargar de recordarte todas las cosas que Cristo ha hablado. Muchas de las veces nos ha pasado, y yo sé que tú si eres cristiano, te ha pasado, que de repente un compañero de trabajo, un familiar, algún hermano que va comenzando en la iglesia, te hace una pregunta y de repente empiezas tú a contestarle y ahora tú dices, ¿pero dónde me salió eso si yo ni me acordaba? Bueno, es que no fuiste tú el que le contestaste, es el Espíritu Santo que toma de lo que has leído. Pero ¿qué pasa cuando no leen? Empiezan a hablar cosas que no son bíblicas, mentiras,
¿Por qué? Porque lo único que ha oído es lo que ha visto en películas o por ahí un comentario que hizo un hermano. Pero como usted no lo lee, el Espíritu Santo no hay nada que le recuerde de la palabra, porque no la lee. Entonces uno dice, es que no la entiendo. Bueno, es que uno lee la Biblia y aunque no la entienda, usted se va alimentando de la palabra, se va alimentando, y cuando el Espíritu Santo hable por usted, Él va a sacar de esas palabras que usted ya leyó. Pero si no las lee, ¿qué va a tomar el Espíritu Santo? Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él, hablando del Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he enseñado. Yo les he dicho que si alguien tiene mala memoria para recordar la Biblia, ese soy yo. Entonces muchos dicen, pero entonces ¿cómo contesta las preguntas? ¿Y cómo es que cuando alguien le pregunta algo, usted le dice, porque no soy yo, es el Espíritu Santo? Y no porque sea bueno, ni porque sea esforzado, ni sea mejor que los demás, o porque tenga un título de pastor. No, es que hay que leer diario la Biblia. Cuando alguien me pregunta y le digo lo que dice la Biblia, entonces dice, bueno, ¿usted sabe de memoria la Biblia? No, no me la sé de memoria. Soy una persona que tiene muy mala memoria. Yo admiro a los hermanos y hermanas que tienen buena memoria y ay, se la saben la Biblia y el texto y todo. Qué bonito. Yo quiero tener también eso, pero me tengo que esforzar como ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno lee, voy a poner este ejemplo, es cuando uno come. Uno come sanamente. Yo no entiendo qué tiene minerales, qué tiene de bueno, vitaminas, me va a ayudar a mi cuerpo, no sé. Yo sé que es saludable y me lo como, pero sé que los ingredientes que tiene esa comida pues van a ayudar a mi cuerpo. Por tanto, no necesito saber cuántos minerales, cuántas vitaminas, cuánto bueno tiene ahí esa comida sana para comerla yo. No me interesa saber todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no soy nutriólogo ni tampoco una persona que me interese mucho lo que como. Sé que es sano, me lo como, pero yo no sé explicar todo lo que tiene las verduras o los vegetales o la comida que me están dando. Yo no sé explicar qué tiene, pero sé que me va a ayudar desde mañana para estar mejor, estar sano. Y cuando ocupe las fuerzas, me las va a sacar de lo que estoy alimentándome bien. Lo mismo en la palabra de Dios. Yo estoy comiendo, alimentándome de la palabra todos los días. Y cuando menos lo espero, un compañero de trabajo, un amigo, me pregunta algo y le digo lo que dice la Biblia. Entonces, él le va a decir, bueno, ¿y cómo te la sabes de memoria? No, es que no me sé de memoria. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted oyó de la Biblia, lo que leyó de la Biblia, lo que escudió de la palabra de Dios. Eso es lo que va a recordar. Mi recomendación es, siempre que va usted a leer la Biblia, póngase un cuaderno al lado y a escribir una pregunta, una palabra. ¿Qué significa esa palabra? Está oyendo una predicación, apunte algo que el hermano dijo, que usted no sabía, apúntelo ahí. Tal vez algo que le causó una duda, una inquietud, apúntela también ahí. Quizás algo que le llenó de gozo, apunte la cita bíblica. Siempre un cuaderno exclusivamente para estudios bíblicos y para predicaciones o sermones. Siempre, hermanos. No traiga la Biblia a la congregación, hermanos que van a la iglesia, al templo. No vaya al templo solamente con la Biblia. Qué bueno que la lleva, pero también llévese un cuaderno o en donde apuntar para que así apunte lo que a usted le llama la atención. Entonces el Espíritu Santo va a sacar de lo que usted se alimenta. No lee la Biblia, está todo el día en el teléfono o en esas redes sociales, o está en la pura televisión, o está en el chisme. Entonces no hay nada bueno que le saque ahí este Señor. Le va a tomar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a tomar de lo que usted se alimenta espiritualmente. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Juan 17:17 dice, ¿verdad? Que tu palabra es verdad. Entonces yo como eso, el Espíritu de verdad me va a recordar las palabras que Cristo ha hablado. Vamos más adelante. Acompáñenme ahora, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 26. Juan 15, versículo 26. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 26. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad. Vuelve a decir, Espíritu de verdad. ¿Qué va a pasar cuando venga el Espíritu de verdad en la vida de la persona? El cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Leímos en estudios pasados, Juan 5:39, donde dice, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece
que en ellas encontraréis la vida eterna, y dice, y ellas dan testimonio de mí. Bueno, ahora me dice aquí que cuando venga ese Espíritu, que venga a mi vida, también va a dar testimonio de Cristo. Voy a dar testimonio también de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces la Biblia va a dar testimonio de Cristo, porque en toda la Biblia está el Señor, y también el Espíritu Santo va a dar testimonio de Él. Es decir, si usted no lee la Biblia, si usted no escudriña la palabra del Señor, no va a saber quién es el Señor. Ya lo vimos en el estudio pasado. No va a saber quién es el Señor. Aunque me diga que habla lenguas y que salta y que baila y que tiene libertad y que todos los días se congrega y que ayuda al pastor o es el pastor, en fin, cualquier cosa que usted me diga, pero si usted no lee la Biblia y no ora y no se consagra al Señor, no conoce al Señor. Así de fácil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestro alimento y el Espíritu Santo va a sacar de lo que nosotros comemos. ¿Por qué hay pastores que batallan con su mal carácter, feo carácter? Porque no está Dios adentro de ellos. No me venga a decir que, como alguien me dijo un día, ¿verdad? Un líder de una iglesia me dice, es que Pedro así era de impulsivo. Oiga, pero por favor no me saque esos pretextos, ¿verdad? ¿Por qué no es como Pablo? ¿Por qué no es como el mismo Señor que dice que seamos imitadores de Él? ¿Verdad? Entonces, esos que batallan con su mal carácter es porque no tienen al Señor en su corazón. Tienen que entregarle la vida al Señor y decir, Señor, no puedo con esto. ¿Cómo es posible que haya pastores que digan malas palabras? Eso es imposible, imposible. Somos nosotros embajadores de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que nos conozcan de rateros, nos conozcan de mentirosos, nos conozcan que nos exaltamos? ¿Verdad? Eso no es así, hermano. Debes de entregar la vida al Señor para que Él te ayude en tus debilidades. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no es que yo sea más bueno ni más esforzado, nada de eso, o al contrario, soy el que más necesita de Dios. Por eso tengo que estar viendo la Biblia todo el tiempo, hermanos. Es muy importante eso. Entonces, cuando viene el Consolador, va a dar testimonio de Cristo. Nos va a revelar la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Ahí no hay engaño. Es que usted quiere lavarle el coco a la gente. No, nada de eso. Si usted lee la Biblia, si usted se consagra al Señor, ahí en su religión, en su denominación, eso a mí no me importa. Pero que usted le diga, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, Señor, ayúdame. Dios le va a guiar en todo momento. Pero hoy en día tenemos otro problema. Que hay hermanos que aceptan ciertas cosas de la Biblia y otras no. ¿Por qué? Porque como esto no les conviene o no lo quieren cambiar, eso lo hacen de un lado. Pero eso sí les gusta o es fácil para ellos, esto sí lo quieren obedecer. No, mi hermano, o agarras el paquete completo o no lo agarras. Porque las medias verdades son del diablo. Ya hemos dado un estudio acerca de eso. Satanás cómo usa las medias verdades. Por tanto, si tú te gusta llevarte las medias verdades, ahorita vamos a ver a quién perteneces. Esto es bien importante. La invitación siempre es acepte al Señor, entregue la vida al Señor, deje que entre a su vida, que Él gobierne su vida. La pregunta es, ¿y seguimos pecando? Claro que seguimos pecando. Todos, el ser humano, pecamos. ¿Por qué? Porque el que no batalla con los pensamientos, con las palabras, con la actitud, pero todos pecamos. Yo digo, yo ya no fumo, ya no me drogo, ya no ando allá asaltando, ya no, pero ando haciendo otras cosas acá por fuera, maltratando a la gente, hablando chismes, tantas cosas que todavía seguimos pecando. Por eso tenemos que entregarle al Señor para que nos ayude en nuestras debilidades. Entonces, ¿la palabra de Dios nos va a guiar? Sí, pero también el Espíritu Santo nos va a guiar. Por eso cuando leemos la Biblia en este lugar, oramos también para que Dios nos guíe a través de su santa palabra. Y no sea mi interpretación personal, sino qué dice la Biblia. Ahora vamos a ver otra escritura. Le voy a pedir que vayamos aquí al capítulo 16 y vamos a leer del versículo 43. Perdón, capítulo 16, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Dice en el nombre de Jesús, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas no las podéis llevar ahora. 13. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Óiganlo bien, a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, mas todas las cosas que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Entonces, esto es general, hermanos, esto es general, es para todo aquel que le entrega la vida al Señor. Le entrega la vida al Señor y este Espíritu de verdad lo va a guiar a toda verdad.
Si leímos anteriormente que dice que tu palabra es verdad, por tanto el Espíritu de verdad me va a guiar, lo que dice la Biblia, me va a guiar a la verdad. Y la verdad es la palabra. Ahora dice al final, nota el versículo 13, al final dice, y las cosas que han de venir os hará saber. O sea que ahora está hablando de lo que ha de venir, el Espíritu Santo nos va a recordar. Ahí está otro problema que tenemos hoy en día. La abundancia hoy en día se ha hecho una moda de que ya todos son profetas. Me han profetizado a mí cosas y que, oh hijito, y hasta cambian la voz, ¿no? Como que estuvieran en un trance mágico, no sé qué es lo que se imaginan ellos. Oh, hijo, mi siervo, tú vas a ir a todo el mundo. Oiga, por favor, hermano, pues hay que tener cuidado con esas mentiras. Son alucinaciones o es emocionalismo, qué sé yo. Muy pocas veces es algo espiritual, pero la mayoría son emocionales. Entonces, vienen a una iglesia y quieren aparentarse bien espirituales, entonces, o quieren una ofrenda que levantemos para él porque es un gran siervo de Dios o una gran sierva de Dios, o me quieren lavar el coco para algo más, ¿verdad? Cuidado con eso. Entonces, no se fíe, hermano, con lo que hablan así de repente, porque si usted quiere saber el futuro, ya está escrito. Usted no ocupa que venga alguien y le diga, oh, tu hermano vas a ir por todo el mundo. Si sabe que le falta mucho, hermano, para obedecer la palabra de Dios, ¿cómo voy a creer ese cuento de que yo voy por todo el mundo, por favor? Pero entonces, tenga cuidado con eso, hermano. Que venga el profeta y me reprenda, aunque yo sea el pastor, allí es donde yo voy a decir, este sí es profeta de Dios. Pero viene a sobarme la espalda, imagínese, pues, ¿en qué me corrige? En nada. Entonces, si yo quiero saber algo de mañana, está escrito en la palabra del Señor. Por eso es importante hoy en día que, olvídate de las profecías raras que hoy en día, no, lee tu Biblia, escudriña tu palabra de Dios. Usted va a oír a estos profetas hoy en día que no le hablan de la Biblia. Usted escúchelo, a quien se haya escuchado muchos profetas, pseudo profetas, hablan de lo que, oh, Dios me mostró, Dios me dijo, espérame, vámonos a la palabra de Dios. Aquellos que estaban en Berea, dice la Escritura, que cuando llegaban los apóstoles, tremendos predicadores, habían estado en la misma presencia de Dios. Pablo, no se diga, ¿verdad? Todo lo recibe por revelación, porque no caminó físicamente con el Señor. Sin embargo, los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras para saber si lo que decían los apóstoles era verdad. Ellos no se iban con que, oh, tenemos un apóstol aquí enfrente, oh, tenemos al gran siervo de Dios que nos está profetizando o nos está guiando por el camino. No. Ellos veían la Escritura para ver si lo que decían Pablo y los predicadores que estaban ahí, a ver si era verdad. Y no tenían de Mateo en adelante. Estaban leyendo, escudriñando el antiguo pacto, hermanos. El antiguo pacto. No podemos deshacernos del antiguo pacto. Ahí está, ahí es palabra de Dios. Por tanto, lo que hacían estos hombres y mujeres de ahí de Berea, escudriñaban cada día, no cada 15 días o cada vez que había una reunión ahí pastoral, no. Cada día escudriñaban, no leían, escudriñaban la palabra de Dios para ver si lo que hacían los apóstoles era verdad. No se dejaban llevar ellos por el emocionalismo o por las señales que traían ahí haciendo milagros, no, nada de eso. Simplemente querían ver, constatar que lo que decían los discípulos o los apóstoles era bíblico, escritural. Así que esa es la base. Cuando llega un profeta y empieza a hablar cosas raras, bueno, aquí está la Escritura. Entonces tenga mucho cuidado con ese tipo de cosas, hermano. Consagrémonos al Señor. La palabra de Dios es verdad. Purifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Purifiquémonos en la palabra del Señor, hermano. Olvídate de los profetitas y de apostolitos por ahí, no. Concéntrate en el Señor. Él es el que nos va a guiar a toda la Escritura. Nos va a guiar por un camino de oscuridad, porque es la luz, es nuestra leche espiritual. La palabra de Dios es todo en nuestra vida. Entendamos eso, hermano, por favor. Entendámoslo. Si usted no le ha entregado la vida al Señor, entregue la vida al Señor para que Él obre en su corazón. Haga la prueba con Dios. Dígale, Señor, si eres real, muéstramelo. Y Dios es bueno, se lo va a enseñar. Pero si nomás se aferra que no existe, bueno, para usted no existe. Pero yo un día hice esa decisión en mi vida y Dios me contestó en mi oración. Así que yo le digo, pídele a Dios y Él le va a contestar porque Él es bueno. Bien, vamos más adelante, hermano. Acompáñeme, vamos hacia el lado de atrás, hacia el capítulo 8 de Juan, 8 de versículo 43 al 47. 8:43 al 47.
Juan 8, del versículo 43 al versículo 47. Dice en el nombre de Jesús, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Fíjese bien, es el Señor hablando, no entendían lo que el Señor hablaba. No entendían la palabra. 44. Ahí está una clave importante. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Oiga, eso está tremendo, ¿eh? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, homicida era desde el principio y no permaneció en la verdad. No está en la verdad, acuérdense de eso. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 45. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales, por tanto, no oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo sé que muchos de muy buena intención, de muy buena fe, tratando de ayudar a la gente, dicen, todos somos hijos de Dios. Déjeme decirle que la Biblia dice que no. Y aquí podemos ver, era un pueblo religioso que conocieron un día, es más, fueron escogidos por el mismo Dios, el pueblo de Israel. Había sacerdotes, había escribas, había saduceos, había pueblo en general. Todos conocían de las escrituras, no todos la tenían en la mano, pero conocían de las escrituras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aunque ellos tenían religión, el Señor les dice que de vuestro padre el diablo sois. Entonces dicen muchos, no, es que todos somos hijos de Dios, que aunque tenga otra religión, y aunque... No. Es una mentira. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Y yo sé que muchos pueden pensar, no, pero está cambiando. No, el Señor bien claro dice, porque las obras de vuestro Padre quieren hacer. Ahí es donde está la diferencia, hermano. A mí me dijeron mis amigos, es que a ti te prohíben tomar. No me cuida mi pastor, no me cuidan los hermanos, no me cuida nadie. Pero Dios, cuando entra al corazón de uno, ya no deja que haga lo que hacía antes. Ya no lo deja que lo haga. Por eso hay una diferencia entre el que tiene religión y sigue haciendo todo lo malo, nomás tiene una religión, es todo lo que tiene, pero no hay una relación con Dios. Entonces, cuando dice que son de vuestro padre el diablo, el Señor dice bien claro, para ser hijo de Dios, tiene que entregar la vida al Señor. Y ese tema lo dimos hace meses atrás, pero no vamos a entrar a eso, pero lo que vamos a ver es de que la Biblia es la que nos va a guiar en todo momento. Pero el diablo es el padre de mentira. La palabra de Dios es la verdad, pero el diablo es el padre de mentira. Por tanto, no pueden entender ellos el mensaje de Cristo. No pueden entenderlo. Porque dice en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. No podían escuchar al Señor, no entendían. ¿Que no hablaban el mismo idioma? Sí lo hablaban, pero no entendían lo que el Señor hablaba en cuanto a lo espiritual, porque era del diablo. Y cuando una persona no entiende el mensaje, no acepta la palabra de Dios, bueno, ya dice el Señor a quien pertenece. Ve el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales, por tanto, no oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí nadie nace y dice, oh, es que toda mi familia está en Dios. No, mentira. Si están practicando las cosas que a Dios no le agradan, es enemigo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregar nuestra vida al Señor. ¿No puedes cambiar? Entrega la vida al Señor. Él se encarga de quitar todo aquello que estorba en tu vida. Si tú dices, es que yo tengo mi mejor religión y yo tengo mi apóstol o mi profeta, eso de nada te sirve, porque esto es individual. Y vas a dar cuentas a Dios individualmente, no en grupo, no en masas, individual. Puedes estar en la religión más grande y no te va a salvar eso. Debes de ser hijo de Dios, como dice la palabra de Dios, hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y puedes buscar el tema ese. Hay otros hermanos que también lo han predicado, me imagino que usamos las escrituras. Pero la Biblia hace una gran diferencia entre hijos de Dios e hijos del diablo. El que hace la voluntad de Dios, hijo de Dios. El que hace la voluntad del diablo, hijo del diablo. Eso está bien marcado en la Biblia. Y no lo estoy diciendo yo,
ni lo estoy interpretando yo, lo dice el Señor. Ahora en el 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios escucha. ¿Qué es lo que pasa a uno de los que dicen ser evangélicos cuando uno está hablando a ellos? No, hermano, es que eso no va. Luego quieren evadir la palabra de Dios. Cuando alguien a mí me pregunta acerca de lo que yo creo individualmente, nunca le contesto lo que yo creo, le digo lo que dice la Biblia. Es decir, puede ser que ni yo crea en Dios, ni crea en la Biblia, pero cuando yo enseño la Biblia, el que va a creer no va a creer a mis palabras, va a creer a lo que dice la Biblia. Eso es lo importante. Yo puedo estarme jactando que soy cristiano y a poco no soy cristiano. Pero si yo estoy enseñando la verdad, la persona que está escuchando y crea en la palabra de Dios, va a aceptar la verdad. Aunque yo sea un engañador, aunque yo sea un falso, aunque no sea un convertido. Pero si usted le hace caso a la verdad, entonces va a ser hijo de la verdad si es que le entrega la vida al Señor. No nomás ser un oidor olvidadizo. Hace unos días mi hermano predicó acerca de eso. Un oidor olvidadizo, sino que está bonita la palabra, me gusta, soy cristiano, pero no hay fruto, entonces no es cristiano. Si no hay fruto, no es cristiano. ¿Qué es un cristiano? Aquel que obedece a Dios, que lee la Biblia, que escudriña, que busca obedecer a Dios. ¿Cómo va a esperar? ¿Cómo va a obedecer? Bueno, leyendo la Biblia. Cada cosa que vemos en la Biblia nos redarguye y lo vamos a ir corrigiendo. Para eso es el Espíritu Santo. Para eso nos va a ayudar en nuestras debilidades. Entonces aquí dice, el que es de Dios, las palabras de Dios escucha. Muchas de las veces dice un hermano, eso no es bíblico, y se enojan. Y hermano, pero dígame, no hermano, es que usted quieren alegar. ¿Por qué? Porque no son de Dios. O sea, aunque vayan a la iglesia y canten bonito y toquen instrumentos y prediquen, si no aceptan la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces, eso, hermano, me preocupa bastante, porque hay mucho predicador que aunque dice que sí, pero en sus hechos está diciéndome que no cree en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he tenido discusión con hermanos? Y discusiones peleares, discuto algo de la Biblia y le digo, bueno, eso dice la Biblia, hermano. Es que usted quiere cambiar. No, eso dice la Biblia. Léalo, ahí está su Biblia. Entonces, no hay pretexto. No estoy diciendo es que yo creo que así es porque yo creo. No. ¿Qué dice la Biblia? Eso es. Si no lo quiere creer, bueno, pues es bien claro. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Desde el padre de mentiras va a buscar contradecir la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto de Edén desde el principio? En Génesis capítulo 3. Bueno, el Señor dijo, de todo árbol puedes comer, menos de ese Adán. Te es prohibido comer ese árbol, porque el día que comas, ciertamente morirás. Pero llega Satanás, tuerce la escritura, o tuerce la palabra de Dios y dice, con que Dios os ha dicho que no comas de ningún árbol. No, eso no dijo Dios. Dijo, de todo pueden comer, menos de este. Y allí empieza a entablar Eva una plática, peca y también hace pecar a su esposo. ¿Qué es lo que pasa? Satanás es el padre de mentiras, como lo vimos anteriormente. Padre de mentiras va a buscar la forma de engañarte. ¿Por qué? Porque cuando alguien no acepta la palabra de Dios, ya nos damos cuenta quién es su padre. Ahora, aunque no me gustara ciertas cosas que hay en la Biblia, pero tengo que cambiarlas en mi corazón, es palabra de Dios, es palabra de verdad. Les he dicho a los hermanos aquí en ocasiones, si llega un drogadicto, bien drogado, pero drogado, llega con la Biblia, se está cayendo de borracho y de drogado, pero llega con la Biblia y me enseña una verdad bíblica y dice, eso dice el Señor, y anda bien drogado, le pregunto yo, hermano, ¿le harías caso, sí o no? Y no, pues sí. ¿Por qué? Si está drogado, está borracho, ¿por qué le harías caso? No, porque me lo dijo con la Biblia. Exactamente, porque la palabra de Dios es verdad. No importa quién esté predicándola, obviamente hay que guardar testimonio, es un ejemplo nada más, pero si este borrachito, este drogadicto, viene y me enseña una verdad bíblica, tengo que aceptarlo, no porque lo dijo él, o lo diga un gran predicador, no, sino porque me lo enseñó en la palabra de Dios, punto. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, aunque haya cosas que a mí no me gustan, porque mi carne se duele, entonces, pero es bíblico, tengo que aceptarlo. A otra escritura, vayamos a 1 Corintios, apúntele por favor, al lado derecho, 1 Corintios 4, versículo 6. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Primera de Corintios 4, 6, estamos ahorita en Juan, al lado derecho está el libro de los Hechos, enseguida Romanos, y la tercera carta ya sería 1 de Corintios.
Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Me gusta mucho este ejemplo, que un hermano me lo dijo y me corrigió algo que estaba yo mal. Y le agradezco mucho porque me lo dijo en mi cara y me dijo lo que estaba mal, pero usó la Biblia. Ve lo que dice aquí. 1 Corintios 4 y versículo 6 en el nombre de Jesús. Y estas cosas, hermanos, ha pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos. Óigalo bien, a mí y a Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Voy a aclarar primeramente quién es Apolos y quién es Pablo. Apolos era un hombre, dice que era un hombre, hermano, que conocía la Escritura. Era un hombre, pero metido en la Escritura. Era poderoso, dice la Biblia. Usa esa expresión, poderoso en las Escrituras. Era elocuente. Conocía la ley. Él podía, es más, predicaba a Cristo sin conocer todo de plenitud todavía, porque él todavía estaba en el bautismo de Juan. Pero Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras. Y Pablo no se diga. Entonces quiere decir que pone un ejemplo aquí de los dos más conocedores de la Escritura, al menos lo que dice la Biblia, de los dos más conocedores, uno poderoso en la Escritura, Apolo, y el otro que por todas las cartas escriben una profundidad tremenda en los mensajes, también era poderoso en la Escritura. Entonces dice, esto pasa en nosotros como ejemplo. Entonces digo, Señor, si en ellos que saben mucho y tienen mucha gracia y son poderosos en la Escritura, si esto pasa en ellos, pues quién soy yo para que no lo pase, ¿no? O si se pone como ejemplo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 6, y estas cosas, hermanos, ha pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos. ¿Por qué no mencionó a Pedro? ¿Por qué no mencionó a Juan? ¿Por qué no mencionó a otros? No, a Apolos y a Pablo. Y luego dice, para que nosotros, o sea, en el ejemplo de ellos, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, o aprendáis más de lo que está escrito. Ahí me detengo un poquito. Algunos puedan pensar, entonces dice que me tengo que limitar a lo que está escrito. Cuando el Señor me alcanzó, yo tenía muchos libros de historia, me gusta mucho la historia, y tenía libros de historia, libros pues que para mí eran importantes. Pero entonces mi pastor, ¿verdad? Cuando me alcanzó el Señor, le dije lo que tenía de libros, falta de sabiduría, me dijo, eso es del diablo, tírelo. Y yo no quería tirarlo porque yo dije, no, pero no por el dinero, sino por lo que había leído ahí en ellos. Y ¿cómo voy a tirar esos libros? Pero sí, hay muchas cosas que puede servir. Jamás me imaginé que iba a dar estudios, nunca imaginé eso, pero me hubieran servido bastante. Pues con todo mi pesar tuve que tirar los libros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es del diablo, usted no tiene que aprender más de la Biblia, y usó un argumento muy absurdo y mal interpretado. Entonces, bueno, tiré los libros. Hoy me arrepiento de eso, ¿sabe por qué? Porque había libros de ciencia donde corroboraban lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para mí me hubiera servido perfectamente hoy en día dar un tema y usar libros seculares, porque comprobaría lo que ya dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los tiré. Ahora hay hermanos que leen otros libros y yo siempre recomiendo que lean otros libros, porque ya cometí el error de seguir un mal consejo. No quiero que ellos también sigan un mal consejo. Entonces, lo que les digo es, conserven esos libros, estudienlos, pero 100% lo primero es la Biblia. Entonces, por eso Pablo dice, ¿verdad? Que esto aconteció en nosotros a que no aprendáis más de lo que está escrito. No se refiere a que no conozca más historia o no conozca a otros escritores cristianos o aún no cristianos. Yo leo de todo para un estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se refiere a no exaltarnos, ¿verdad? Porque hoy en día los profetitas, ¿verdad? También ahí con su problema dicen cosas que no son bíblicas, los quiere corregir. No, ¿cómo cree? Es el Espíritu Santo hablando. Por favor, hermanos, si no es bíblico, aunque lo diga un gran profeta, no es bíblico, es mentira, es engaño. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Pero qué es el apóstol del Señor? ¿Cómo le va a decir eso? Pues es un pecado como yo. Quizá menos, quizá más, yo no sé. Pero es un pecado como yo. Si alguien piensa que su apóstol no peca, lo está poniendo en lugar de Dios. Igualito que Dios. Entonces, el único que no ha pecado es Cristo. Además, para abajo todos, hasta tu apóstol y profeta también ya pecaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es bien importante que lo entendamos. No se refiere a que no aprendamos otras cosas más afuera, o no. Qué bueno que aprendas cosas por fuera, pero básate en la Biblia 100%. Te va a ayudar a reforzar lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en ellos, los dos más poderosos de la Escritura,
Dice, nos pasó a nosotros. Pero ¿por qué dice que no aprendes más? Porque dice que uno se puede envanecer, se puede sentir de más. Yo sé más que el hermano, más que la hermana, o la hermana es más que el hermano, o yo sé más que el pastor, y empezamos a pelear porque nuestra revelación es más fuerte que lo que él ha leído. No, hermano, nada es más poderoso que la Biblia, porque no hay nada más fuerte que la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. El engañador es Satanás, y él viene a confundir, él viene a torcer, él viene a que la persona se confunda por completo de la Santa Escritura. Entonces, no aprenda más, pero en nuevas doctrinas, en nuevas enseñanzas, en nuevas cosas antibíblicas. Pero tenga cuidado con eso. Vamos más adelante, una escritura más. Segunda de Corintios, apúntenle por favor, del capítulo 4, del 1 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 1 al 4. Segunda de Corintios 4, versículo 1, dice en el nombre de Jesús. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. 2. Antes, hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, mas por la manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. 3. Que si nuestro evangelio es encubierto, no para todos, dice, para los que se pierden es encubierto, nada más, no para todos. Y note el 4, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, es que Satanás, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, ha enceguecido para que no entiendas el evangelio. ¿Cuál es el primer ataque que tiene el cristiano en su vida, que va comenzando su vida nueva? La familia. Ahí la mamá se quiere morir porque el hijo se hizo cristiano y es un protestante y se quiere suicidar y que no sé qué tanto. Pasó en la casa de unos amigos, no quiero dar nombres, pero la mamá era muy teatera y la mamá siempre se desmayaba para traer la atención. Siempre se desmayaba en un sillón, en una cama, siempre. Nunca se cayó al suelo, jamás. Bueno, entonces esos desmayos son raros. Pero bueno, hacía el cuento y ¡ay, me voy a morir! Y a la cama o al sillón. Entonces una hermana, la hija de ella se convierte, la primera cristiana en ese hogar. No, hombre, pues olvídese, se puso terrible, ¿no? Y ella era del coro y era una mujer muy activa, pero cuando el Señor la alcanza, ¿verdad? Pues renunció a su religión. Y no, la mamá sentía que se moría y que sabe que andaba ahí que se moría. Entonces tiene un hijo también que es ateo, no cree nada y pues vio el panchito que atravesó la mamá y vio que ya la conocía a su mamá y dijo, déjenla ahí que se quede. Pues como no le hizo caso a nadie, ¿verdad? Entonces le dio sentimiento, de estar desmayada empezó a llorar de sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El chantaje, ¿no? El por qué cambiaste de religión, que abandonaste nuestra religión, que eso no fue lo que dijeron tus padres. Espérame. Vamos a ver si entienden el evangelio para empezar. Si entienden el evangelio, son de Dios. Si no lo entienden, están cubiertos para ellos. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo los ha enceguecido. Y creen solamente en su profeta, creen en su apóstol, creen en su religión, creen en su líder religioso, creen en su religión, nada más. Cristo no dejó ninguna religión, dejó una relación entre usted y Dios, nada más. Por eso fue que murió en la cruz. Por eso es que el único intercesor, dice la Biblia, el único es Cristo. Por eso es que Él abrió los cielos para que entremos directamente al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. No hay otra forma de llegar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice en el versículo 3 que si nuestro evangelio es encubierto, pero es nada más para los que se pierden está encubierto, nada más. No lo van a entender por más que le digas. ¿Qué es lo que se ocupa? El Consolador, el Espíritu de verdad. Porque luego empiezan a sacar que su familia, que su religión, que se va a morir mi papá, que mi mamá. Hermanos, como dijo un día un pastor, dijo, si mi mamá se ha de morir, que se muera sabiendo la verdad. Oiga, es su mamá, sí, pero es la verdad, tiene que predicar la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que el Dios de este siglo, que es Satanás,
le ciega el entendimiento. No defienda religiones, no defienda apóstoles, no defienda profetas. Defienda la palabra de Dios, porque es la verdad. Si alguien viene y me enseña la verdad, no su religión, porque no me interesa su religión, ni cambiarlo, ni que yo ir a su religión, pero usted me enseña con la Biblia, que es la verdad, no por usted, no por mi familia, no por los mismos de este lugar, sino por mí mismo tengo que obedecer porque me conviene a mí. Entonces, si usted viene y me presenta el Evangelio y me habla la verdad, no su religión, no su apóstol, no su profeta, tengo que hacerle caso porque es el Evangelio de Dios. Pero no en todos hay cavidad. Por eso en la Biblia ustedes no me oyen. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. Y el diablo vino a eso precisamente. Vino a robar, a matar, vino a destruir todo. Y él lo primero que usa es a la familia para convencerlo a que se regrese al paganismo. Pero usted que es de Dios y que oye la palabra de Dios, entonces va a entender y va a salir, se va a apartarse de eso. A mí me decían mis hermanos, decían, es que así no se aparta de la familia. No, no es que se aparte uno. Simplemente ya no convivimos en las mismas ideas, ya no convivimos en el mismo lenguaje, no convivimos en las mismas cosas que hacíamos antes, ya no convivimos. Porque la palabra lo va apartando. No es que yo deseche a mis amigos, yo he estado con ellos, me he estado muy divertido con ellos, me he gozado bastante con ellos, pero somos diferentes. Y los amo, mis hermanos, a mis amigos, los amo mucho. Pero ¿cuándo fue que empecé a convivir con ellos? Cuando ellos entregan la vida al Señor. Cuando ellos le entregan la vida al Señor, ahora tenemos reuniones, fiestas, comidas, todo, sin ningún alcohol, ni fumar, ni malas palabras, nada. Se puede convivir. ¿Por qué? Porque ya ahora somos del mismo pueblo. No porque seamos más buenos que los demás, porque bueno solamente Dios, sino porque ya Dios ha cambiado nuestra vida y nos sigue transformando todos los días. Para el que no quiere entender, porque el Satanás le ha cegado el entendimiento, no va a entender, va a defender su religión, su denominación, su apóstol, su profeta o su líder. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Es un tema bien sencillo, muy simple. Lo único que tiene que hacer es decirle, Señor, no le diga cambio de religión, o déjame ir allá con el hermano Arsenio porque ahí hay salvación. No, no es cierto, acá no hay salvación. La salvación está ahí en sus manos, cerca de usted. ¿Qué es lo que pasa? Dígale, Señor, aquí está mi vida. Entra a mi corazón, porque tu palabra dice que cuando venga el Consolador, no viene al mundo, sino viene aquel que abre su corazón. Viene aquel que está dispuesto a recibir el mensaje. Viene aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Viene aquel que quiere cambiar. A ese viene. Cuando venga el Señor, y pronto lo vamos a ver, no viene por el que tiene religión. Porque viene a juzgar nuestros actos individualmente y no en manada, no, individual, hermano. Dios va a pedir cuentas de lo que hagamos individualmente y también de lo que no hacemos y tenemos que hacer. Esa promesa que le diste al Señor que vas a hacer y no la has hecho, Dios te la está tomando en cuenta. Dios quiere que hagamos lo que le prometimos y rápido, hermano. Bien, en esta tarde, sencillo el tema, la palabra de Dios es verdad, el Espíritu de verdad me va a guiar a toda verdad. Por eso, si el pastor, si el líder, si los miembros no leen la Biblia, no están en la verdad. La verdad está escrita y el Espíritu de verdad lo va a guiar a la palabra de Dios. Así que no me diga que no lee la Biblia porque no la entiende, diga la verdad, no lee la Biblia porque no es cristiano. Punto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde damos gracias por su bendita palabra. Señor, su palabra es tan fácil de entender, tan sencilla, Señor, que la humanidad se complica solo. Siempre se está justificando lo que no puede hacer o no quiere hacer, los cambios que necesita hacer y no los hace. Siempre está complicando, Señor, pero tan sencilla que es su palabra y que nos motiva, Señor, a cambiar. Su palabra dice que el Espíritu de verdad me guiará a toda verdad y su palabra es verdad. Por tanto, Señor, no hay contradicción entre la palabra y el Espíritu, porque el mismo Espíritu fue el que inspiró este libro santo. Gracias por esta palabra que nos transforma, que nos ayuda, Señor. No venimos a condenar al borracho, al alcohólico, al drogadicto, a los que están en la calle. No venimos a condenar a eso, Señor, porque usted conoce nuestro corazón. De ahí nos ha sacado también, Padre. Necesitamos de su presencia. Una religión no nos salvaba, el conocer a hermanos no nos salvaba, el ser hijo de un pastor o de ministros no me salva tampoco, Señor. Pero lo que me salva es cuando yo entrego mi vida individual, Padre. Y usted obra en mi corazón y yo permito, Señor, que siga obrando para crecer espiritualmente. Gracias también por ello, Señor. Gracias por los hermanos que nos escuchan todos los días y por aquellos, Señor, que aún no han decidido entregar su vida. Le pido también por ellos para que puedan también, Señor, entregar su vida por completo y que siga obrando en ellos, Señor.
Le pido por los que van comenzando para que el Señor día con día se afirme en su palabra. Y le pido también por aquellos que se han apartado del camino para que regresen de nuevo a su camino, Señor. Ayúdenos, Padre, a mejorar, porque no podemos nada sin usted, Señor. Ayúdenos, Padre, a crecer espiritualmente, porque no podemos con nuestras propias fuerzas. Si no es usted, no podemos hacerlo, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos en esta tarde compartir este mensaje. Y le pido, Padre, que el Espíritu Santo redarguya en esta noche a todos aquellos, Señor, que están estudiando y endureciendo el corazón. Por los que van comenzando, que los ilumine también, para que puedan, Señor, también entender su palabra. Señor, gracias por el Espíritu de verdad que ha llegado a nuestra vida. No porque seamos buenos ni mejores que los demás, sino por su grande misericordia, para que nos revelara lo que está escrito en su palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Les recordamos solamente, siga meditando en la palabra. Cuando terminemos el estudio, o cualquier predicación, cualquier estudio en cualquier lugar, siga usted meditando. Lea arriba y lea abajo para entender el contexto de lo que está hablando y no que sea algo inventado que estamos viendo nosotros. Lea, porque Dios Él está demandando que tenemos que escudriñar su palabra. Dios le bendiga y será primero Dios el día viernes 7 de la noche, sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde. Si Dios nos presta vida y salud, estaremos transmitiendo de nuevo. Dios le bendiga a todos.